¿Hacer estos jóvenes? ¿Ya han hecho anatomía? No. ¿El surco? Ya. Entonces, ¿qué tenemos al costado? Las pirámides vulgares. ¿Qué va apareciendo? ¿Qué es esa estructura? Las olivas, ¿no? Es algo que va apareciendo también a nivel del mundo. Otra de las cosas que vamos a identificar será la salida de los pares craneales, pero además teníamos que ir viendo cuáles salen por la parte posterior. ¿Cuál es el que sale por la parte posterior? ¿Lo ven? El cuarto. Sale de la cara posterior y se va hacia la región anterior. Entonces teníamos ya que en el mesencéfalo estaba el tercer par craneal. ¿Qué función cumple el tercer par craneal, chicos? Movimientos oculares, muy bien, ¿qué más? Tiene una rama parasimpática. ¿Para quién? Para el iris, para la midriasis. Al contrario, ¿no? La miosis. Midriasis tiene que ver con el efecto simpático. La miosis tiene que ver con el efecto parasimpático. ¿De acuerdo? ¿Qué más teníamos? Entonces, vamos a ver ya el cuarto. ¿El cuarto qué actividad? ¿Qué hacía? ¿Qué tipo de movimiento? La mirada patética, ¿no? ¿A quién inervaba? Al músculo, el oblicuo superior. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos nosotros el reparo importante, que si tenemos algún tipo de lesión que corresponde al nivel del mesencéfalo, ¿qué vamos a tener con el paciente? Por ejemplo, si estamos hablando de una lesión del tercer par craneal, ya lo dije la clase pasada, ¿qué tendríamos? ¿Qué hace el tercer par craneal? Inerva, ¿qué más inerva? El elevador del párpado superior. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dosis palpebral. ¿Qué quiere decir eso? Caída del párpado, ¿de acuerdo? Va a estar con el párpado caído en la zona lesionada. ¿Qué más? Midriasis, muy bien. ¿Por qué? Porque el efecto parasimpático no va a estar actuando, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ya. Entonces va a haber un estrabismo, ¿no? Un estrabismo divergente. Entonces estamos viendo que el globo ocular va a estar desviado hacia estrabismo divergente hacia afuera. ¿Por qué? Porque, miren chicos, si tenemos nosotros el globo ocular, vamos a dejarlo aquí. Si tenemos el globo ocular, tenemos los rectos, ¿de acuerdo? Todos los rectos, ¿sí? Eso sería la región nasal. Entonces, vamos a encontrar los oblicuos, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros el recto que va a estar fallando porque está inervado por el tercer par craneal, sería el recto superior, sería el recto inferior, sería el recto medial y sería el oblicuo inferior. ¿De acuerdo? ¿Claro hasta ahí? Tercer par craneal. Tercer par craneal. Pero cuando hablamos nosotros, en este caso, del sexto par craneal, tiene que ver con el abducens, ¿de acuerdo? Entonces, estos van a perder la inervación. O sea, no van a. ¿Qué quiere decir que la inervación? Que no se va a dar la contracción muscular, no va a hacer tracción, ¿no? Definitivamente no va a actuar. Entonces, ¿quién actuaría? ¿Y qué pasa con el ojito? Lo llevas afuera. Lo jalo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿O no te quedó claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en el paciente? Tenemos la caída del párpado, que corresponde a la ptosis palpebral, que corresponde a la, en este caso ya la dilatación de la pupila, que es la midriasis, y un estrabismo divergente. O sea, vamos a ver nosotros el globo ocular hacia afuera. ¿De acuerdo? Tercer par craneal. Y cuando hablamos del cuarto par craneal, ¿qué vamos a tener? La mirada patética. ¿Sí? La mirada patética. A nivel del mesencéfalo. Entonces, yo voy a tener lesiones. Recuerden que cuando hablamos de lesiones, por ejemplo, el cerebro son ipsilaterales del mismo lado. Cuando hablamos de lesiones que van a ser de la corteza, va a depender, obviamente, si estamos hablando nosotros que estas, por ejemplo, a nivel de la vía piramidal cruzan o decruzan, vamos a tener lesiones contralaterales. ¿De acuerdo?
A ver qué dice usted que está. ¿Qué dice? El tercer par craneal, el quinto par craneal, ¿qué es? ¿Mixto, motor o sensitivo? ¿Qué es esto que estoy señalando acá? A ver. Es. Ya, pero ¿qué cosa es esto que está acá? Ya, pero la sensitiva es la más gruesa y la motora es la más delgadita, que se van a acompañar. ¿De acuerdo? Pues ustedes ven a nivel del quinto par craneal no tiene pierde, vamos a ver que es la más gruesa y obviamente vamos a ver nosotros la rama motora. ¿De acuerdo? Bueno, y luego ya tenemos el sexto, séptimo y octavo par craneal. ¿De acuerdo? En ese sentido vamos yendo y luego vamos a tener ya el noveno, el décimo primero y el onceavo par craneal. ¿De acuerdo? El espinal. Es lo mismo ya cuando vemos algunas características debajo de lo que es la lámina o de gémino, lo que hablamos nosotros como polículos, ¿no? El superior y el inferior, vamos a ver nosotros al cuarto par craneal. ¿Qué encontramos? Además, vamos a encontrar, bueno, la tienda, recuerden, cuando hablamos de esta zona, ¿a qué corresponde? Lo vimos hace un momento, cuarto ventrículo. ¿Sí? Este es el cuarto ventrículo. Bueno, y aquí ya estamos ubicando el tubérculo trigeminal. Vamos a ubicar también las características del tubérculo uniforme, el tubérculo gracil. Recuerden que gracilis es medial, uniforme va a ser lateral. ¿De acuerdo? Y ahí es donde vamos a tener nosotros las zonas de llegada de qué vías sensitivas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo mismo, ya estamos viendo, bueno, el acueducto mesencefálico, que lleva a lo que es, en este caso, el cuarto ventrículo, las estrías acústicas, que estamos viendo aquí. Vamos a ver ya las salidas de los núcleos, incluso, de los pares craneales. Entonces aquí estamos viendo el polículo facial, estamos identificando el área vestibular. Bueno, identificamos también el surco medio, y se continúa acá con el agujero, pero ya distalmente vamos a tener lo que se va a seguir, obviamente, con este trayecto. ¿De acuerdo? ¿Dónde va a pasar quién? El líquido cefalorraquídeo. Igual, esta imagen está muy interesante, donde estamos viendo ya algunas características de los núcleos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los núcleos, acá tenemos el surco medio, ¿no? Estamos viendo el trígono, en este caso ya el doceavo, los núcleos del doceavo, ¿no? Aquí estamos ubicando entonces también a esta zona. ¿Esto que correspondería? El surco medio, igual. ¿Y esto que corresponde, chicos? A esta zona. No, es un corte que se ha hecho y se está observando un corte transversal. Y lo que estamos visualizando es básicamente, ¿no?, el surco medio. ¿Y qué más? El trígono. Estamos viendo el doceavo, ¿no? ¿Y qué más ubicamos? El obex, acá se ve el obex, ¿no? Zona del obex. Y es lo mismo que estamos viendo aquí, ¿no? Igual. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es básicamente cómo es que a nivel del bulbo vamos a encontrar, del tronco y del bulbo en general, vamos a encontrar ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de las zonas que comunican todo el trayecto o la zona central. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la sustancia reticular activadora ascendente. ¿Qué cosa es eso, chicos? ¿Qué es la sustancia reticular activadora ascendente? ¿Han escuchado la sustancia reticular? Ustedes cuando están en sueño, esta se desactiva. O sea, cuando están durmiendo, se desactiva. Cuando están en coma está desactivada. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nosotros que ver que esa va a conectar, ¿no?, áreas de la corteza, va a conectar todas las áreas de la corteza y va a mantenernos alerta y despiertos. Es por eso como nosotros vamos a responder. Entonces, si tenemos alteraciones de la sustancia reticular, vamos a estar, obviamente, desconectados. Ya vamos a verlo con él. Bueno, esto es básicamente para ver los cortes. Era lo que sus compañeros estaban dibujando, ¿no? Y veíamos ya la parte de la corteza, como si hablamos de la pirámide, la vía piramidal, que es la vía de frente, tiene que ver con conexiones de la cápsula interna, ¿de acuerdo? Y vemos cómo las vías van a bajar y vamos a tener la decusación. ¿Sí? La decusación, obviamente vamos a tener un grupo de fibras que va a seguir el trayecto, pero otras van a decusar. Entonces, aquí me lleva, nosotros vamos a ver que dependiendo el nivel de corte, ojo, el corte,
vamos a encontrar o las pirámides, que tienen que ver con la deposición, que es la parte inferior, ¿no? Estamos hablando de la deposición motora, que tiene que ver con las pirámides, y hablamos de la deposición sensitiva, que era otra cosa. La deposición sensitiva se da encima entonces de la motora, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenemos el complejo olivar. ¿Se acuerdan de las olivas? Es algo peculiar que aparece también a nivel del mundo, no lo vamos a encontrar en otros lugares, ¿ya? Bueno, y otras vías que habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, las espinocerebelosas, las anteriores, las posteriores también van a depender obviamente del nivel donde nosotros hagamos el corte. Esto es parte de la deposición motora. Lo que vamos a ubicar entonces son algunas características de los núcleos, las fibras también de los núcleos. Entonces, esos serán anterior o posterior. ¿Qué dicen, chicos? Y eso es posterior, ¿no? Recuerden, acá vamos a tener la región que tiene que ver con el disco medial. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos los núcleos en la parte posterior? Medial, que va a ser gracilis, y cuneiforme, que va a ser el lateral, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos identificando, ¿de acuerdo? El núcleo gracilis, ¿no? Y vamos a ver también los fascículos cuneiformes, donde va llegando la información. ¿Se acuerdan que hablamos como si fuera un estacionamiento y va llegando la información? Mientras inferior, ¿a dónde va a llegar? ¿Se acuerdan? De la ubicación somatosensitiva, somatosensorial, que teníamos la ubicación y hemos hecho la distribución topográfica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La clase pasada lo hicimos, ¿no? Y es importante identificar porque nosotros vamos a ver que mientras más superior sea, va a estar más medial. ¿Se acuerdan? La región de los miembros superiores. ¿Sí? Ah, ya ven. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una lesión que corresponde a T6 para abajo, va a respetar miembros superiores. Eso también tenemos que tenerlo claro, ¿no? A nivel de las estructuras lesionales. Bueno, y aquí vamos a ver el tracto espinal para el quinto, pero también hablamos ya del núcleo, ¿ya? Entonces, no solamente estamos hablando del núcleo del quinto, de la deposición motora, estamos hablando de la región inferior, chicos, ¿ah? ¿Sí? ¿Dónde se da la deposición motora, se acuerdan? Aquí. ¿De acuerdo? Si hago ese corte, entonces ¿qué voy a ubicar? En la deposición motora voy a ubicar, ¿no?, algunas características que tienen que ver con fibras y fascículos también, ¿no? En este caso hablamos ya del tracto espinal, ¿no? Y estamos hablando del quinto, y además del núcleo espinal del quinto que se continúa con las sustancias gelatinosas, ¿ya? ¿Qué estamos viendo acá, chicos? El grupo de fibras. Justamente esas fibras, ustedes están viendo que van a decusar, entonces decusar a nivel, eso sería entonces la pirámide, ¿de acuerdo? Y además vamos a tener fibras, las espino-olivares, ¿no?, que tienen que ver con el oliva. Recuerden que el oliva va a estar en esa región. Tenemos también otras, pues estamos hablando ya de la sensitiva, ¿no?, los núcleos entonces en los cuales hay sensitivos y motores, ¿no? Cuando hablamos del onceavo par craneal, ¿qué es motor o sensitivo? Onceavo par craneal, que es el espinal. ¿Motor? La próxima clase van a traer una tablita, ya, de todos los pares craneales. Recuerden que vamos a tener, ¿no?, las ramas parasimpáticas que van a estar asociadas también a las estructuras de repente el décimo par. ¿Motor o sensitivo? Motor o sensitivo. Motor, dice motor. A ver, el décimo par. El décimo es un pie, ¿verdad? El que saca la nota es un pavo. Entonces es de pavo, ¿ya? Es mixto, ¿de acuerdo? Se va hasta la región, obviamente, que tiene que ver con los órganos, ¿no? Estamos hablando de los intestinos, estamos hablando de la regulación, entonces, y es mixto. Entonces ustedes van a hacer una tablita, ¿de acuerdo? La próxima lo voy a revisar, para todos, para que se puedan hacer algo, ¿no?, interesante. Para que se puedan hacer algo interesante, chicos, no dejen de olvidar, ¿ya? Entonces van a hacer una tablita de los pares craneales, ¿de acuerdo? El origen, ¿de acuerdo? Real y el aparente. ¿Sí? Real, aparente. Ojo, apunten, ¿ah? Origen real, aparente. Y luego vamos a ver si este es mixto, ¿no?, si es motor sensitivo o mixto. ¿Y dónde actúa? Súper fácil. Y eso le va a servir para toda la vida. ¿Ya? Súper sencillo. Entonces, ya tenemos la zona de deposición. Importante que acá las fibras.
fibras están pasando de un lugar a otro a nivel de lo que es la vía. Tenemos otros tractos que mencionábamos, ¿se acuerdan del tracto espinocerebeloso anterior? ¿Sí? Y el anterior, ¿dónde le cruzaba? Es arriba. O sea, vamos a encontrar el tracto ahí todavía. Pero si nosotros hacemos el corte, que va a ser superior, ¿encontraremos el posterior? Ya no, porque el posterior ya se va perdiendo, ¿de acuerdo? Sí, esa es la diferencia que vamos a encontrar en esta zona. Entonces, ya encontramos los tractos, encontramos también algunos núcleos motores, ¿no? Estos son los núcleos motores mediales, los fascículos longitudinal medial. Vamos a ver acá el origen aparente. Bueno, esto es lo mismo, la devolución motora, y aquí estamos observando las características, ¿no? La devolución motora que se va a dar ya en esta imagen. Aquí estamos hablando de las fibras, no sé si se puede ver, miren la diferencia aquí. Llega a la zona piramidal, y acá igual, ¿no? Son las fibras que van a ir deslizando, ¿de acuerdo? Bueno, otra de las cosas que vemos es en la región lateral, ¿no? El corte que nosotros vamos a ir haciendo, obviamente va a depender, ¿no? Si estas tienen que ver con inervación motora, inervación sensitiva, va a depender del área donde nosotros nos encontremos. Esta devolución sensitiva, ¿no? Algo interesante que aparece aquí en la devolución sensitiva, ¿qué es esto, chicos? Las fibras arqueadas, ¿no? Esas fibras arqueadas internas se continúan también con el tracto tectoespinal o el menisco medial, ¿de acuerdo? Entonces en la continuación, y estas van a terminar y van a ascender ¿cómo? La cinta de Rey media, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y van a llegar obviamente a la región del tálamo, van a llegar a la región de la corteza donde tienen que actuar. Entonces, básicamente, esta es la devolución sensitiva que va a ser encima de lo que viene a ser la devolución motora. Entonces, encontramos el sistema igual, ¿no? Cuando hacemos el corte vamos a encontrar las mismas estructuras y algunas se van a ir perdiendo. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué es esto, chicos? Cordón posterior, menisco medial. ¿A qué corresponde? Al núcleo de Gracilis, ¿no? Y el núcleo de uniforme, ¿de acuerdo? ¿Qué más ubicamos? Ubicamos esa estructura que son las fibras arqueadas. ¿A cuántas también le llamamos las fibras arqueadas? Aquí igual, del mismo lado, ¿no? Esas son las regiones sensitivas. Y esto vendría a ser el tracto tectoespinal del disco medial, ¿no? Y vamos a tener la devolución sensorial, bueno, también ahí. ¿Qué otra estructura que nos llame la atención? ¿Qué vendría a ser esto? Ya lo mencionamos hace un momento. El quinto y el tracto del quinto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Con qué se continuaba? Con el cuerpo. Con la Cuerpo. sustancia gelanosa. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué más ubicamos? ¿Esto qué vendría a ser? Y eso es bastante interesante. ¿Qué es esto, chicos? Las olivas, el núcleo olivar, que tiene una forma de bolsa, ¿no? Que se abre en la región medial. Ya es algo que también se describe. Igual, y acá tenemos el núcleo olivar principal. ¿Qué ubicamos por esa zona? Recuerden el surco medial y tenemos un surco preolivar. Bueno, y aquí tenemos el sistema anterolateral también, ¿no? Esta decruzación igual, ¿no? Es lo que veíamos justamente con el tema de la decruzación, que se va a dar a ese nivel que tiene que ver con la decruzación sensitiva. ¿Ya? Entonces, eso también, acá, ¿qué vendría a ser eso, chicos? Las olivas, muy bonito. ¿Sí? Que se abre la región medial. Y aquí vendría a ser, estas son las estructuras. El tracto. El tracto. ¿Qué? ¿Qué es? Eso acá. ¿Sí? ¿Sí? El tracto, ¿de acuerdo? Entonces, miren, ¿qué vendría a ser esa zona de acá? ¿Lo ven? ¿Ven las fibras? Se ven muy bonitas ahí. Ah, ya tiene sentido la vida. ¿Hicieron las fibras? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos acá? También el núcleo del octavo. ¿Y esto qué vendría a ser? La zona pericolectal y el agujero. ¿Lo vieron? ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto? El agujero, ¿de acuerdo? Y la zona pericolectal y la sustancia glicéntrica, ¿de acuerdo? Aquí miren, chicos.
Las fibras. Igual. Las fibras. ¿De acuerdo? Y vamos a ver también el surco preolivar en esta zona. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, la zona de deposición. Bueno, el complejo olivar inferior. El complejo olivar inferior también. Estamos viendo, miren, vamos a ir de arriba hacia abajo, lo mismo que hemos visualizado. Aquí estábamos viendo la deposición motora que hemos visto que era inferior. ¿De acuerdo? Las pirámides, era aquí el corte. Cuando vamos ya, hacemos la deposición sensitiva, estamos viendo que es un poco más superior. Y cuando hablamos ya del tema del complejo olivar inferior, entonces estamos hablando de bajo de las olivas. ¿De acuerdo? Entonces, ese corte que nosotros vamos a tener, eso también vendría a ser anterior, esto vendría a ser posterior. ¿No? Ubicamos entonces las estructuras. ¿Qué ubicamos? Estamos viendo el. ¿Qué es esto? Olivar, pero ¿qué es? Inferior. El núcleo olivar. ¿De acuerdo? Así se ve mucho mejor. Tenemos aquí, ¿qué estructura sería? El tracto pectoespinal y el disco medial, ¿no? Pero ya no vemos esto. Bien, ya se formó, o sea, está subiendo, está ascendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, si le ponemos una foto, ustedes van a saber que eso tiene que ver con el complejo olivar inferior, ¿no? ¿Cómo lo diferenciaban? Ya teníamos nosotros, por ejemplo, la diferencia entre lo que es la deposición motora, lo que es la deposición sensitiva, ¿no? Y ya la parte que corresponde al complejo olivar inferior, ¿de acuerdo? ¿Qué más vemos? Que se va, las estructuras que vamos revisando. ¿Qué más vemos, chicos? Si estamos viendo de medial hacia lateral, ¿qué ubicamos? Ubicamos algunos núcleos, ¿no? El núcleo vestibular medial, las esquías, ¿no? Acústicas, que era la que veíamos, ¿se acuerdan? Arriba. Esas esquías acústicas, ¿no? Que nos indica que también son superiores, corte superior. Hay una mosquita que está fastidiando a todo el mundo, ¿no? A mí que no. Bueno, entonces, bueno, ya ahí. Ubicamos ya las estructuras que tienen que ver con la formación reticular. Eso también es importante porque esa formación reticular, ¿no? Nos va a ayudar a identificar la zona, ¿se acuerdan? ¿Qué tiene que ver con la zona reticular? ¿Qué hace la zona reticular? Hemos hablado de la zona reticular activadora ascendente, ¿de acuerdo? El hecho de tener una lesión a ese nivel y que de repente se pierda esa comunicación. Ya no se habla de la pérdida del sensorio, ¿no? No se habla ya del tema, ustedes saben que se escucha el conocimiento, ¿no? El conocimiento no se pierde. Cuando se desconecta uno, ya se habla de algo mucho más importante, ¿no? Que tiene que ver con esa desconexión. Porque para desconectarnos tenemos que desconectarnos la parte interna y la parte externa. Entonces, de todas maneras, vemos nosotros que en el estado de coma se pierde esa conexión, ¿de acuerdo? En la sueño también se pierde esa conexión. Bueno, ubicamos entonces la zona de los núcleos y nervios craneales que tienen que ver con la zona sensitiva y la zona motora. Si estamos ya superiores, ¿qué va a aparecer en la parte superior, chicos? ¿Qué aparece? ¿Hablamos del quinto par craneal o no? ¿Sí? Quinto par craneal. Seguimos nosotros con el quinto, ¿de acuerdo? El nervio espinal del quinto y también las fibras del tracto. Y estas, recuerden que van a asociarse incluso a fibras que tienen que ver con el séptimo, que tienen que ver con los movimientos de la lengua. Entonces, no solamente estamos hablando del quinto, sino con fibras que se van sumando para potenciar la acción de las estructuras que nosotros vamos a ubicar, ¿ya? Entonces, bueno, ubicamos el cuerpo restiforme, vamos a ver también, en este caso, a lo que viene a ser el nervio coclear, el noveno par craneal, que es lo que nosotros hemos mencionado que viene sumándose, noveno, séptimo, ¿no? Doceavo. Entonces, esos tienen que ver justamente con la zona donde nosotros vamos a ir haciendo el corte y además encontramos la zona que corresponde al nervio coclear anterior ventral, ¿no? Y además al posterior dorsal. ¿Qué más vemos? Algo más que nos llame la atención, el sistema anterolateral, que es lo que veíamos hace un momento también, el tracto rubroespinal también está en esta zona, ¿no? Y vamos a ubicar fibras entonces espinales del quinto y obviamente el trigémino social, ¿ya? Es lo mismo, el complejo olivar, ¿no? Y eso es lo que les iba a preguntar. ¿Qué es eso, chicos? ¿Qué es? ¿Qué es? Se me asusta, ¿no? ¿Qué cosa es?
Cuando hablamos nosotros de las ramas, recuerden que las carótidas, la carótida interna, no carótidas de la carótida interna, la arteria carótida interna, me daba la arteria cerebral anterior, ¿de acuerdo? La arteria comunicante anterior, ya bueno, te la voy a poner. ¿Qué más? La arteria cerebral media, ¿de acuerdo? Y la arteria comunicante posterior. ¿Sí? Esas son partes de lo que son la carótida interna. O sea, de acá, ¿de acuerdo? Me dan todas esas ramas. Ahora, en la parte posterior voy a tener, en este caso, las vertebrales o espinales también, ¿de acuerdo? Forman el tronco basilar, que es esto de acá, ¿no? Y esas van a dar lo que es la arteria cerebral posterior. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí se ve? Entonces, ya cuando hablamos de los vasos, va a depender el nivel, ¿no? Donde encontremos al tronco. Entonces, vamos a ver una foto de esto. Creo que voy a poner la foto para ponerlos en contexto. Ya, entonces ven la carótida, ¿verdad? Vamos a ver si marques. Este es el polígono que hemos mencionado. ¿Se ve? Ese es el polígono. ¿Ven? Igual, ¿no? El tronco basilar levemente está dando ramitas que son las ramitas polinas, ¿no? Y vamos a ver las arterias cerebrosas que van a salir también. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hablamos de la ICA, pica. ¿Qué cosa es AICA? ¿Qué es la pica? Arteria cerebelosa posterior. Perdón, más clarito. Más clarito. Ahí está, ese sonido. Ya, ahí para entender el contexto, ya esa foto. Ah, igual miren, está bonito acá. Pues ese es el tronco basilar, ¿no? Y sale la cerebrosa posterior, la cerebral posterior, que sale obviamente de esta. Y tenemos, bueno, la comunicante posterior que viene de la. Es carótida interna. ¿Ya? Comunicante posterior, comunicante anterior, cerebral anterior. Cerebral anterior, comunicante anterior. ¿Lo vieron? Ya, entonces vamos a buscar la otra. Ah, este es lo que corresponde básicamente a los ventrículos. Los dos que son laterales, ¿de acuerdo? Que van a estar al lado de los hemisferios. Tenemos el tercer ventrículo, esos serían entonces los laterales, ¿no? Tenemos el tercer ventrículo, laterales serían 1 y 2, los laterales que están al lado de los hemisferios. Por el tálamo tenemos ya el tercer ventrículo y luego recuerden que los ventrículos que son los laterales se van a comunicar por el agujero de Monro, el tercer ventrículo, y el tercer ventrículo por el agujero mesencefálico o acueducto de Cilio hacia lo que es el cuarto ventrículo, que es lo que veíamos, ¿se acuerdan en el tronco? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y luego sale por los agujeros de Brusca y Mayenne, ¿no? Ya, está bonito. Después tenemos un corte axial que se ve simpático para ver la cápsula. ¿Se acuerdan la cápsula interna? La corteza, la cápsula interna, el tálamo, ¿no? Las zonas de relieve. Eso. Vasitos, más vasitos. Ya, esto es lo que quería mostrar. Se ve bien. Se ve muy bonito, ¿no? Eso es lo que les decía. Las arterias vertebrales, por los lados, vamos a tener lo que es el tronco basilar. Y luego vamos a tener ramitas. O sea, de las vertebrales van a salir, ¿no? En este caso, la cerebrosa posterior inferior. Por eso es arteria cerebrosa posterior inferior. Pica. ¿Se dieron cuenta? Arteria cerebrosa posterior inferior. Se va a la región posterior, pero es inferior. Sale de las vertebrales, ¿no? Acá tenemos el tronco basilar, ¿no? Y el tronco basilar va a salir una ramita también
Y miren, estamos viendo que esta va a llegar a la parte del bulbo. Vamos a ver ya la zona de la protuberancia, que tiene que ver con la AICA, arteria cerebelosa anterior inferior. ¿Sí? Y luego vamos a encontrar ya arriba, ¿no?, lo que corresponde a la arteria cerebelosa superior. Entonces estamos viendo cómo es que se va irrigando, en este caso, la zona de la protuberancia y la zona del bulbo. Y vamos a tener aquí también algunos vasitos que van a ser los vasitos continuos. Entonces regresamos a la actividad. Esto es. Entonces, ya tenemos claro que vamos a tener la región caudal, la región rostral y la región media. Entonces, ¿se acuerdan de la cita? Arteria cerebelosa posterior inferior. ¿Ya está? ¿De acuerdo? Estamos viendo cómo está irrigando, obviamente, la zona que corresponde. ¿Es anterior o posterior? Esa zona. Posterior lateral, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, y aquí estamos viendo qué área sería esto, chicos. Esto debe ser la. ¿Se acuerdan? Las pirámides, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué arteria sería esta? Estamos hablando ya de la zona media. ¿Qué debe ser? ¿Tiene sentido la vida? ¿Cómo se llama? Espinal. Ya, espinal, ¿de acuerdo? O el que no mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la médula, ¿no?, la médula va a tener los surcos y vamos a tener las arterias, porque van a pasar por los surcos, ¿de acuerdo? Y esas son las que van a formar, obviamente, lo que es la arteria, van a formar lo que es el tronco basilar, ¿sí? Bueno, entonces ya estamos viendo parte de lo que es la pica, ¿no?, parte de lo que es, en este caso, la arteria espinal anterior, ¿no?, que también va a tener vasitos perforantes, entonces, ¿de acuerdo? Entonces también la línea media, y estamos viendo cómo va a tener diferencia. Si tenemos alguna lesión, entonces vascular, que corresponde a las vertebrales, que corresponde, en este caso, al tronco, tendremos que lesiones del tronco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante no solamente conocer lo que corresponde al polígono, sino que tenemos otros vasitos, vasito aberrante de Heuer, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se va a la cápsula, los vasitos que se van a la cápsula interna. Entonces, todos esos vasitos me van a indicar si hay algún tipo de lesión. Entonces, en este caso, estamos viendo los vasos perforantes. Ya sabemos de dónde sale, entonces, la pica. ¿De dónde sale la pica? ¿De dónde sale la pica, chicos? ¿Qué tenemos acá? La vértebra. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale la ICA? ¿De la? ¿De? Ya sale de tronco basilar o la arteria basilar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Incluso estas tienen que ver con la irrigación del cerebelo. Por eso nosotros vamos a ver las arterias cerebelosas superior, la arteria cerebelosa anterior inferior, ¿no? Esta es la región anterior. Vamos a ver la ICA también, la arteria cerebrosa posterior, pues a la región posterior inferior. Bien. Entonces, ya tenemos las estructuras, ¿no?, que tienen que ver justamente con, vamos a explicarlo acá, con las zonas y las áreas donde van a salir. Ya tenemos claro que tenemos el origen real y tenemos el origen aparente. ¿De acuerdo? ¿Qué es el origen real de los pares gemelos? Bueno, las siglas no. ¿Qué dice? Lo dijimos hace un momento. Son los núcleos, ¿no? Son los núcleos del origen real, donde están los núcleos ubicados para, obviamente, ya la emergencia, cuando nosotros vemos, visualizamos por donde sale, sería el origen aparente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el que no está acá en el tronco. Hablamos del primer par craneal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Olfatorio. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el origen real? ¿Dónde sería el origen real? No, eso no es.
A ver, atrás. El origen real. Ustedes tienen que estas, tenemos, ¿se acuerdan? La lámina clivosa del etmoide. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esa lámina clivosa del etmoide va a tener perforaciones. ¿Sí? Por ahí, ¿quién sale? El primero. Los axones, ¿no? Se van a proyectar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ya en la región lateral que ubicamos una zona que viene a ser la zona amarilla y vamos a tener receptores hídricos, ¿se acuerdan? Receptores olfatorios en esa región, ¿ya? Entonces, ahí vamos a encontrar el origen real. Luego tenemos que encima de la lámina clivosa del etmoides, ¿quién descansa? El bulbo olfatorio. Es el origen aparente. ¿De acuerdo? El origen aparente, no es el real. El aparente estamos hablando de la mucosa. ¿De acuerdo? Y el origen real sería entonces el bulbo olfatorio. ¿De acuerdo? Por eso es importante que ustedes hagan su esquema y revisen. ¿Ya? El bulbo olfatorio real. Es el aparente. El aparente. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver la próxima clase igual cuando ustedes traigan su tablita y vamos a ir checando algunos. Entonces, aquí ya digamos los pares craneales, ¿no? La importancia de ver, por ejemplo, cuando hablamos del doceavo par craneal. ¿Qué hace el doceavo par craneal, chicos? ¿El doceavo? Se va la lengua, ¿de acuerdo? El motor también. ¿Qué hace el espinal? ¿Cómo evaluamos algunos pares craneales? Importante. Cuando ustedes tengan un paciente, a veces no lo van a evaluar, no lo evaluamos los pares craneales. Pero hemos hablado del primero. ¿Cómo evaluamos el primero? ¿Olfatorio? ¿Qué hacemos? ¿Qué es olfatorio? ¿Le ponemos luz? No. ¿Le aplicamos olor? ¿Qué hacemos? Mm, Dice, ¿qué es eso? no ¿Le ponemos? ¿Qué le ponemos? Si tiene receptores químicos olorosos, Un aroma. ya, algo que no sea tóxico, no voy a poner formol, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de repente algo agradable, anillo, chocolate, té, ¿no? Hacemos que, obviamente, bloqueamos la visión, le decimos que cierre los ojos, ¿no? Algunos dicen que no, yo sí prefiero tapar la fosa nasal y que huela, ¿no? Y luego la siguiente fosa nasal y que absorbe y que huela. Si identifican los olores, primer par craneal, inténtelo. Segundo par craneal, ¿cómo le evalúan? La luz. Ya, a ver. Ahí en el segundo par craneal podemos ver varias cosas, ¿no? ¿Qué vemos? Podemos hacer la refracción del ojo, podemos ir viendo el campo visual para ver la campimetría también y vemos si hay lesiones, ¿de acuerdo? Lesiones que tienen que ver con el campo visual. Si tenemos una lesión aquí en el quiasma óptico, ¿no? Es donde la zona queda acusado, ¿qué vamos a tener? Que todo lo que corresponde a esta zona que queda acusado no va a percibir la imagen de esa zona y tampoco va a percibir la imagen de la otra zona que queda acusado. Entonces, como la imagen se recibe, ¿no? Ustedes saben, voy a tener que toda esta área que corresponde a la región lateral no la voy a ver. Y el paciente me va a decir, me choco, me golpeo y voy a tener una temporal, creo que es hemianopsia bitemporal. ¿De acuerdo? Porque estas fibras que recogen información de la región temporal no están llevando esa información. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, dime. Tenemos un punto ciego. ¿Por qué sería que tenemos un punto ciego? ¿Por qué es el punto ciego, chicos? ¿Qué pasa con el punto ciego? Y en los ¿cómo se llaman estos? Los micros, los buses, los camiones también tienen el punto ciego. ¿Qué es el punto ciego? ¿Qué es el punto ciego? Entrada y salida, ¿de qué? Por ahí estás, la entrada y salida. ¿Qué tenemos nosotros para identificar las imágenes? Estamos hablando de estímulos, ¿no? No es que yo perciba el rojo o rosado, sino estamos hablando de estímulos, ¿de acuerdo? Que van a ser compartidos y van a llegar a esa zona. ¿Y qué pasa con esa? ¿Es la entrada y salida de qué? De la información, ¿no? Que tiene que ver con los conos y los pistones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría en esa zona? Está desprovista, ¿no? De esta área va a ser reemplazada. Incluso cuando nosotros hacemos un test,
que tiene que ver justamente con el identificar el punto ciego, vamos a rellenar. Nuestro cerebro rellena la imagen. Ustedes cuando leen, ¿no? Y a veces ven la mitad de la letra o la tercera parte y ven pues de repente el nombre de su hermano, ¿no? Y saben que es así y de repente lo completan. El cerebro lo va completando. ¿De acuerdo? Vemos la mitad y la otra. Ustedes cuando van leyendo, a veces algunos tapan la mitad de la letra, el cerebro va reemplazando eso. Tenemos algunos test donde vemos que la imagen es reemplazada. Vamos sustituyendo esas imágenes. Y eso tiene que ver con el cerebro. Entonces, estamos hablando ya justamente del punto ciego, donde nosotros no vamos a ver. Es una sustancia, es un lugar donde nosotros vamos a ver que no podemos analizar la imagen. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos ver en el segundo marginal? Hemos hablado del campo visual, campimetría también, con una máquina. ¿Qué más? Movimiento del ojo. Ya, eso tiene que ver con los músculos. Eso estamos hablando ahí ya. Hemos evaluado el primero, estamos evaluando el segundo, y ya su compañero nos habla del tercero, nos habla del cuarto y nos habla del sexto. Miren qué fácil. Los movimientos del ojo. ¿Cuánto vamos a evaluar en un ratito? ¿De acuerdo? Podemos hacer el test de Chicago también para el segundo par craneal, para ver los colores, ¿no? Los conos, los bastones, impresión de colores. ¿De acuerdo? Hablamos de la refracción, para ver la agudeza visual, también se puede hacer. ¿Ya? Entonces ya hablamos del tercero, cuarto y sexto. El quinto par craneal que ve. Motor y sensitivo. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de Masticación. tres. ¿Cuáles son? Oftálmico, mandibular y maxilar. Maxilar y mandibular, en orden, chicos, ¿ya? Y la tercera rama que tiene que ver con motor. Muy bien, La masticación, músculo de la masticación. Entonces hacemos que mastique, que muevan simétrico, ya está. Hemos hablado del quinto, ya hablamos el sexto. El séptimo, ya, entonces el facial, que es mixto. ¿Y cómo evaluamos si tiene una lesión central o periférica? Recuerden que central tiene que ver con lesión en el tronco, ¿verdad? Y periférico, ¿se acuerdan de la salida? Eso lo vemos en la clase pasada. Ya, entonces el séptimo, ¿cómo lo evalúo? Movimientos, ¿no? Estamos hablando de los músculos de la mímica, todos los de la mímica de la cara se van relacionando al motor con el séptimo. También la lengua, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver con el octavo? Octavo, ya. Vestíbulo coclear, ¿de acuerdo? ¿Qué evaluamos? Ya, entonces, bueno, ya, vestíbulo coclear, ya está. ¿Qué más? El noveno. El noveno, chicos. ¿Qué hace el noveno? También tiene que ver con las sensaciones, ¿no? A nivel de la lengua. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un tercio posterior de la lengua, tiene que ver con el noveno. Pero además tiene que ver con los movimientos, ¿no? De la deducción. El décimo es el vago. ¿Se acuerdan? Que tiene un gran trayecto. ¿Hacia dónde se va? Vamos a valorar el corazón, el pulmón, ¿no? Y obviamente aquí vamos a ver los movimientos gastrointestinales, hay un tipo de alteraciones a ese nivel, ¿no? Tiene que ver con la rama parasimpática, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos del onceavo, es el espinal. ¿Qué hace el espinal, chicos? ¿Qué hace el espinal? No sé. ¿Qué hace el espinal? Lo estoy haciendo, ¿qué hace? Ya. Tiene que ver con el trapecio, ¿no? ¿De acuerdo? Trapecio, ¿ya? La escápula tiene que ver con otro músculo. Entonces el trapecio y el esternocleidomastoideo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo evalúo el onceavo par craneal y hago que el paciente eleve los hombros, ¿sí? Y le pongo una resistencia. Y si obviamente se mantiene la fuerza, estamos en el onceavo. ¿Vieron lo fácil que es evaluar los pares craneales? A veces le tenemos miedo a evaluar los pares craneales, ¿de acuerdo? Entonces hay que evaluar. Y aquí ya incluso nos hablan, ¿no? Del séptimo par craneal que tiene que ver con, por ejemplo, lo motor, lo sensitivo, y hablamos de los dos centros anteriores de la lengua, ¿no? La amígdala, el paladar, y teníamos también la inervación que tiene que ver con el oído, ¿de acuerdo? Acá tenemos ya el sexto,
que es el recto externo de un Cristo, ¿no? Por ejemplo, hablamos del cuarto, hablamos del músculo oblicuo superior, que nos da la mirada patética, ¿no? Y aquí se quedaron cortos en el tema de repente del tercer par craneal, ¿no? Aquí todos menos en los que llevan el cuarto y el sexto, pero nos falta la rama parasimpática. ¿De acuerdo? ¿Qué es la rama parasimpática? Mandé para allá la pupita, mandé para allá para que lo despierten. Tiene que ver con el conceptor de la pupila y además el elevador del párpado superior también, ¿no? Que tiene que ver con la parte motora. ¿De acuerdo? Entonces, no es complicado que nosotros evaluemos, obviamente, los pares craneales. Tenemos que saber dónde están ubicados y de dónde salen, ¿no? ¿El cuarto par craneal de dónde viene? ¿El cuarto? ¿Acá está el cuarto? ¿De dónde viene el cuarto? Le dije que era el único que venía en la región posterior. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama ese surco? ¿Qué es el bulbo? ¿Qué es la protuberancia? Chicos, pilas, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que conocer las áreas para ver que el surco ya está, pues, ¿no? Ya salió por rescate, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos aquí igual. Miren, acá aparece algo muy bonito, donde estamos viendo ya la emergencia, los pares craneales que hemos visto, ¿no? Obviamente ya tenemos el quiasma óptico que aparece arriba, el cuerpo familiar, entonces el quiasma acá se ve muy bonito. Y algo también interesante que aparece con el tema del quiasma óptico, que es algo que siempre ustedes tienen que pensar en un paciente, es cuando aparece a nivel de la... ¿Qué glándula es asociada al quiasma? ¿Cuál es la glandulita por ahí? La hipófisis. ¿Ya? La hipófisis, ¿de acuerdo? Eso está arriba. Entonces vamos a tener la hipófisis que va a estar por acá. Y si nosotros tenemos un crecimiento de un tumor, sea de repente un tumor hipofisiario, un adenoma hipofisiario, o puede ser muy grande, porque incluso vamos a tener nosotros ya los vasos, la carótida interna, ¿no? Los senos que van obviamente drenando, y si va creciendo, va comprimiendo estructuras. ¿De acuerdo? Y podemos tener esa alteración de la visión que veíamos lateral, ¿se acuerdan hace un momento? ¿Sí? ¿Se acuerdan la equinoccia? El paciente entonces, como ese tumor, ese crecimiento es muy lento, puede ir comprimiendo la estructura y el paciente puede tener una equinoccia bitemporal inicial. ¿De acuerdo? Yo tuve un paciente que todo el mundo le decía mañoso, ¿no? Porque bajaba del carro, caminaba y chocaba con todo el mundo. Y decía, no, ese viejito es mañoso, ¿no? Y no era mañoso, lo que pasa es que no veía, ¿de acuerdo? Su lateral, o sea, su campo visual estaba limitado. ¿Por qué? Porque tenía justamente una lesión, ¿no? Bueno, le pedimos unas imágenes y salió ahí su adenoma. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos entonces la protuberancia. ¿Qué vendría a ser esto, chicos? ¿Esto? ¿Es la médula o es la pirámide? La traducción, ¿no? En inglés, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando nosotros ya de bulbo, ¿de acuerdo? Entonces aquí estamos viendo la decusación. Bien, aquí aparece las fibras que se van de un lado y las fibras que vienen del otro lado. Es la decusación, en esa zona. Así lo van a ver en la anatomía cuando vayan a... Van a hacer la anatomía, ¿verdad? ¿Hoy día les toca? ¿Con quién les toca? Lo máximo, ya, entonces van a ver esto, la decusación, luego vemos las pirámides, vemos las olivas, ¿no? Y vemos la emergencia de los pares craneales, ¿ya? Igual es lo mismo, ¿no? Lo que estábamos ubicando, los pares craneales, ¿no? Obviamente la emergencia, y estamos viendo aquí, ¿cómo se llama eso, chicos? ¿Cómo se llama eso? Muy bien, el surco vacilar. ¿Quién va ahí? La arteria vacilar. Y aquí salen los vasitos continuos, ¿no? Del puente. ¿Sí? Que son laterales. Bueno, y aquí estamos viendo, en este caso, los vasos, ¿no? Importante, cuando hablamos nosotros del tronco vacilar, está acá. El tronco vacilar. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, la médula, el bulbo, estamos hablando ya del cerebelo, estamos viendo las vertebrales, el tronco vacilar. ¿Se ven, no, chicos? La cerebral posterior que se va por allá, la cerebral posterior que se va para la región occipital, ¿no? Y aquí tenemos ya la carótida interna. Aquí aparece el quiasma arriba. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? ¿Estamos bien? Y aquí solamente es para ver el origen, en este
caso aparente del cuerpo craneal. Recuerden que viene la cara posterior. Bueno, acá tenemos a los folículos, tenemos a la glándula pineal arriba, los folículos superiores, inferiores, ¿no? Estamos ubicando ya incluso el cuarto ventrículo, recuerden esta zona, los velos también, ¿no? El piso, y aquí vemos muy bonito, ¿no? Las ramas que corresponden al espinal o onceavo craneal, ¿no? El fascículo braquial medial, incuniforme o cuñatos, que van a ser los laterales, ¿de acuerdo? La zona de actuación, ya sabemos nosotros que tenemos aquí, a lo que corresponde a la pirámide, es motora sensitiva. Motora sensitiva de la pirámide. Motor, pues vía piramidal, ¿de acuerdo? Es más inferior. ¿Se acuerdan la imagen que hicimos allá? Marcamos ahí que era mucho más inferior, ¿no? Bueno, eso solamente es lo que nosotros hemos visto. Tenemos algunos síndromes y es lo que veíamos, ¿no? Las lesiones de repente de algunos vasos. Miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La oliva, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de los vasos, ¿se acuerdan de la pica, la ica? Depende de las lesiones, vamos a tener nosotros los compromisos. Ojo, que las lesiones van a ser en los núcleos, que van a ser del mismo lado, y cuando hablamos de la lesión motora, va a ser contralateral, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia de identificar si de repente tenemos un gran sangrado, si sería posterior, si sería anterior, esa sería la región que corresponde a qué estructura, chicos. ¿A qué estructuras? Va a depender del nivel, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los niveles que nosotros tenemos que identificar. ¿Dónde se produce la lesión? ¿De acuerdo? Si es en la zona motora, si es en la zona sensitiva, si tiene que ver, obviamente, con la decusación, vamos a ver nosotros ya en la región posterior, ¿no? El fascículo coniforme, cuñados, el quinto par craneal. Entonces, tenemos que identificar dónde se está produciendo básicamente la lesión. ¿De acuerdo? Esto es mucho más inferior o superior. ¿Qué dicen? Por ahí lo dicen. ¿Se acuerdan? ¿Superior? ¿Tenemos la decusación? No. Ya no tenemos ahí la decusación. Miren acá. Esto acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tenemos la decusación, chicos? No, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces ya estamos viendo los niveles. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?